muchísimos fracasos y realmente yo he hecho una escuela de vida y yo, francamente, dejo el confort que tengo en mi vida, porque sí quisiera decirles con total franqueza, sin una falsa humildad, yo ya he llegado a ser un patrimonio para educar a mis hijos y sí, no lo he necesitado hacer con ningún negocio con el Estado. A veces también me sugieren en las intervenciones que eventualmente ese es el interés que tengo, solamente para clarificar, porque quisiera que sea este diálogo de una manera muy abierta, donde yo pueda expresarme en un plano, no de un discurso, sino en un plano muy humano, de decirles exactamente por qué estoy aquí. Ustedes son periodistas y obviamente con sus preguntas podemos ir elaborando todo lo que ustedes quisieran conocer de mí. Les digo que las empresas que he creado, yo no vengo de una familia de empresarios, ¿sí? Mi padre, un funcionario público del Servicio Exterior ecuatoriano, yo llevo trabajando desde mis 13 años y no, eso no lo puedo decir abiertamente en los medios, lo puedo decir a ustedes en este círculo de confianza, que muchas cosas voy a decir que evidentemente en los medios no lo puedo decir porque yo no quiero que se malentienda que de alguna manera fomento el trabajo infantil. En mi casa, con franqueza, nunca hubo necesidad, pero por mi iniciativa, por mi deseo, por mi visión de vida, yo desde los 13 años llevo trabajando en muchísimas cosas. Llevo 25 años emprendiendo. Realmente es verdad lo que yo les digo, que arranqué con un pequeño negocio, una pequeña panadería, y yo efectivamente era el panadero el fin de semana. O sea, todas esas historias que ustedes de repente pueden escuchar, no es una historia maquillada, es simplemente algo transparente y que quisiera compartir con ustedes esa historia para que también me conozcan en un plano personal, más allá de que en este momento efectivamente estoy de candidato a la presidencia de la República por un partido emblemático como es la Izquierda Democrática. En tema de la izquierda también, en un momento dado, también recibo ataques por el tema del partido, lo que el partido hizo en el pasado. Miren, la realidad, yo no vengo de una militancia partidista, tampoco de una experiencia política, pero sí comulgo totalmente con los principios de la izquierda democrática, de tal manera que estoy totalmente honrado de liderar este proceso electoral. Comulgo totalmente con una democracia sólida. Me parece que la izquierda democrática es el partido emblemático y ese es parte de los retos que tengo. Entiendo que estoy contra el tiempo, que estoy cuesta arriba. De todas maneras, el escenario sigue abierto y yo sigo trabajando muy arduamente. Con franqueza les digo, recibo ataques por todo lado, ya sea por el partido, ya sea porque no soy un político experimentado, en fin. Pero en este espacio, siéntanse con total libertad de preguntarme lo que sea. Y en esa introducción que hizo Damián del respeto, no se preocupen. O sea, en las intervenciones que he tenido, vean, en muchas cosas, y si me permiten la palabra, pero muchas veces ciudadanos que lo que me preguntan y periodistas con lo que me pregunten, créanme que he tenido preguntas extremadamente difíciles y no por eso van a recibir una respuesta directa y frontal. Así que pregunten cualquier cosa, de ninguna manera me sentiré ofendido, más bien, mientras más difícil la pregunta, creo que va a ser mejor para que así también ustedes, que son líderes de opinión sin duda, también me vayan conociendo. De hecho, ahí cuando estuve aquí, que Luis Eduardo me escucha, hasta Chimbador me han dicho, miren, la realidad es que ustedes son líderes de opinión. Ustedes generan opinión con cada uno de los programas que tienen y con la manera como ustedes generan las preguntas. Yo sí o sí llego a febrero y lo que necesito es justamente transmitir las propuestas. De tal manera que cuando tenga la oportunidad de tener en una entrevista en cualquiera de estos espacios, simplemente el pedido que quisiera hacerles es que me dejen desarrollar las propuestas, nada más. Pero por supuesto, cualquier pregunta difícil, encantado. ¿Cuál es la visión que yo tengo de gobierno y por qué yo me lanzo de candidato? Puedo decir que mucha lógica, de repente es difícil encontrarla, pero sí yo veo una oportunidad de oro que como país nos redireccionamos. Les doy datos concretos sobre la cual ustedes también pueden hacer sus preguntas. La realidad, en este momento, la primera intención de voto la tiene Arauz con el 21%. La segunda intención de voto la tiene Yacu con el 17.8% y la tercera intención de voto la tiene Lazo con el 17.2%. Es la situación actual que se encuentra el país y es lo que a mí me mueve a candidatizarme a la presidencia de la República. Eso es un proceso que comenzó hace 60 días, por cierto. Esto no es un proceso, yo no he tenido una trayectoria militancia en el partido.
como les digo, mucha lógica no hay, pero mi escenario, antes de que yo tenga esta oportunidad, es que yo sí veía regresar el populismo al Ecuador. Y ahora, y ante la invitación de la izquierda democrática, para mí fue un sí inmediato. Evidentemente lo conversé con la familia para dar la respuesta formal, pero yo sí veo que tenemos la ventana y sí hay la real posibilidad, porque de todas maneras, aunque esa sea la intención de voto, la gran mayoría de los ecuatorianos, sumando los indecisos, los nulos, los blancos, la gran mayoría de ecuatorianos todavía no toma su decisión de voto. De tal manera que el escenario está abierto. Les comento esa intención de voto porque esa es mi mayor preocupación y por eso yo me lanzo de candidato a la presidencia de la República, porque yo no quiero ver mi país, que yo lo adoro, el Ecuador, ver siendo secuestrado otra vez más por el populismo. Entonces, si quieren, en este diálogo franco y abierto, no sé si es que en esto contesto tal vez su pregunta de por qué me candidatizo. Y la otra razón, que también las llevo, es parte de mi mochila. La una, evidentemente, evitar que regrese el populismo, y la otra, reconstruir el partido. Que efectivamente un partido que, y si quieren que sea muy abierto, si es que estas elecciones no están bien llevadas, es un partido que vuelve a desaparecer. Pero yo lo estoy reconectando con la militancia y sí les puedo decir que yo veo claramente un antes y un después cada vez que yo visito cada provincia. Entonces, un partido que despierta muchísima nostalgia, y mi objetivo también es justamente llevar a la izquierda democrática como la opción del partido de centro izquierda, pero como la opción seria. No, aquí no estamos hablando de izquierda, algunas veces también los medios me dicen, esa izquierda es la que daña. Bueno, aquí no hablamos ni de la izquierda populista, ni de la izquierda anárquica, que en mi manera de ver son prácticamente lo mismo, los dos son izquierdas populistas. Aquí hablo de un centro izquierda pensante, de qué es lo que queremos ver en el futuro en el país, y que es fundamental tener un partido como la izquierda democrática sólido para que justamente exista una democracia real en nuestro país. ¿Cuál es la visión? Simplemente para ahí resumirles, ¿cuál es la visión de gobierno que tengo? Que por supuesto que hay que hacer infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, pero evidentemente tenemos que trabajar para erradicar la corrupción que está tan presente en el Estado ecuatoriano, y parte de mi reto, si es que tengo el apoyo de los ecuatorianos y la bendición de Dios, créanme que parte del objetivo que tengo es quitar esta cultura clientelar que tenemos en el Ecuador. Y una de las leyes que yo sí propondré, porque evidentemente el presidente es colegislador y proponente de ley, es que prohibamos que en ninguna obra pública esté ningún nombre de ningún político. Mi objetivo es, francamente, si es que tengo la posibilidad de liderar el Ecuador, 4 años después yo soy un ciudadano normal. Yo no estoy buscando ninguna reelección, no estoy buscando perpetuarme ni siquiera en el partido, peor aún en el país. Lo que sí busco es reconectar al país con lo que debe ser, una democracia seria, con un partido bien estructurado y evidentemente con una visión. Les decía, sin endiosar a los políticos. La otra es que evidentemente el capital privado es fundamental para el desarrollo económico de un país, es el principal motor de la economía, reconectar con eso, y es la filosofía política de la izquierda democrática: justicia social con libertad, libertad del capital privado, libertad de emprendimiento, libertad de decisión de los ciudadanos. Pero evidentemente, algo que yo abiertamente les puedo también decir a todos ustedes, en mi escenario, si es en mi escenario, miren, en estas 3 opciones, las 2 es una descomposición terrible del país en este escenario de la izquierda populista y la izquierda anárquica, Arauz y Yacu Pérez, porque básicamente ahuyentarían la inversión en el Ecuador, la situación económica solamente puede empeorar y evidentemente eso es más inseguridad, más problemas sociales. Y ante la posibilidad de que pueda Guillermo Lasso llegar a gobernar el Ecuador, que de hecho tiene 98% de conocimiento, todo el país lo conoce y tiene tantos negativos sumados que en mi manera de verlo, él puede llegar a segunda vuelta, sí, pero no puede llegar a ser presidente del Ecuador. De hecho, en las encuestas, en segunda vuelta, Yacu Pérez y Lasso se va por Yacu Pérez. Arauz y Lasso se van por Arauz. Les comento esto porque al final del día, miren, este diálogo abierto, la posibilidad que yo conecte con ustedes no va a cambiar la intención de voto del Ecuador, pero yo sí quiero plantearles la realidad de las encuestas para que ustedes también estén al tanto, más allá de que muchos de ustedes seguramente ya tienen esta información. Pero lamentablemente en esas encuestas que muchas veces se ponen, hay un poder económico que nos lleva a pensar que está de primera opción Guillermo Lasso, que en la realidad no lo está.
Entonces, simplemente para con eso iniciar este diálogo, para con data y con información, pueden ustedes también conocer cómo está el escenario electoral en este momento, que al final del día es simplemente una fotografía de momento. Eso no quiere decir que eso va a ser el 7 de febrero, pero esa es la fotografía de momento. Lo que aquí yo quiero es evitar que incendien el Ecuador en la parte de esta confrontación política que nos han llevado los malos políticos, que en gobierno y en oposición han estado liderando la opinión aquí en el Ecuador, que nos estamos convirtiendo en una bomba de tiempo. Yo ya me di la vuelta a todo el país, excepto Galápagos, y créanme que hiere ver la pobreza que estamos en el país y no tenemos un gobierno que realmente atienda ninguna demanda social, ninguna urgencia social. Y en eso quería llegar. Si es que hipotéticamente llegara Guillermo Lasso a liderar este país, somos una Argentina donde tuvimos 4 años de un gobierno y nos vamos ahí sí en caída libre del populismo, porque la realidad es que sí se necesita una filosofía de centro izquierda en un país como el nuestro para atender los problemas sociales. Así que, de todas maneras, gracias por su tiempo para elaborar, pero no quería hacer de esto un discurso, pero sí expresarles mi pensamiento y en función de ese pensamiento acepto este reto de ser candidato a la presidencia de la República porque no quiero que regrese el populismo aquí al país y como están dando las condiciones, va a regresar. Por lo tanto, estoy trabajando muy arduamente para que, aunque yo estoy en un pelotón y tengo claras las cosas, no soy una persona ingenua, pero sí también tengo claro que hay un escenario abierto. Y por lo tanto, trabajo arduamente para salir de ese pelotón y convertirme en una opción. Y eso es lo que estamos apuntando. Así que les invito más bien a que, por favor, hagamos preguntas Listo. y ahí desarrollemos cuáles son las propuestas concretas. Listo, Javier. Sí se me escucha, ¿no? Bueno, me parece muy bien lo que has mencionado. A los colegas periodistas les pido por favor, como todos me pueden levantar quizás la mano a la vez, manejémonos por el chat, por favor, ¿sí? Las personas que tengan sus preguntas en el chat me van pidiendo la palabra y según ese orden, hasta el tiempo que podamos conversar con Javier. Habíamos hablado de 1 hora, estamos hablando hasta 7 de la noche, que él pueda ir contestando la mayor de las inquietudes que tengamos. De hecho, aquí me pide ya la palabra Karina Almagro Hidalgo. Entonces, Karina, por favor, si puedes tú encender tu micrófono y, y hacer la pregunta al candidato Javier Hervás. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por ese espacio. Muchas gracias y bienvenido, Javier, a esta red de periodistas libres. La idea aquí, por supuesto, es conocer al candidato, conocer a los que están. Y mi pregunta va direccionada al deporte. Si bien es cierto, no es una pregunta que veo que está dentro del plan que leí de gobierno, pero ¿cuál es tu plan con todo lo que es el deporte? Hay 4 años para hacer bien el deporte. Durante los últimos 10, 14 años no se ha hecho nada. Ha habido mucho dinero, sí, pero no se ha conectado con la empresa privada. No existe un lazo con el mecenazgo que existe en Colombia. Ahora ya a través de una ley que se fomentó en la asamblea de patrocinio se puede lograr, pero el Ecuador no ha logrado todos los logros que sí tenemos la madera para llegar en el exterior a través del deporte. Esa es la primera pregunta y no es cuestión la segunda para que puedas desarrollar. La segunda es en el tema de que tú eres exportador. Al ser exportador, conoces cuál es el problema que nosotros tenemos en el Ecuador. Tenemos la prohibición de cielos abiertos. ¿Existe dentro de tu plan una forma de llegar a tener cielos abiertos en el Ecuador y lograr esta competitividad? Esas son mis 2 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Mira, en términos del deporte, mira, ¿cuál es la realidad que tenemos en este momento en el país? Tenemos un presupuesto general del Estado desfinanciado. Y es demagogia se está diciendo cualquier candidato que vamos a meterle dinero a cualquier actividad. Evidentemente, yo digo siempre, ante tanta urgencia que tenemos en el país, gobernar con prioridades es evidentemente una prioridad, la salud y más aún ahora en época de pandemia y la educación y los jubilados. Pero si tú me hablas del deporte, mira, la realidad es que ofrecer recursos económicos para el deporte sería parte de la demagogia que nosotros nunca vamos a participar en ese discurso. Pero ¿qué es lo que sí debemos hacer? Mira, que en el Ecuador lamentablemente no existe, es en términos tributarios, generar un incentivo para que tú que tienes una empresa, que tienes un medio de comunicación,
si es que eres, no sé, cualquier actividad económica que tú representes, que lo que tú aportas económicamente para ayudar a un deportista ecuatoriano, un club ecuatoriano, que eso tú lo puedas mandar al gasto, porque lamentablemente en este momento no lo puedes hacer. Me refiero a un gasto deducible de impuestos. Entonces tienes que generar, por lo menos ahí, una motivación que permita que las empresas sean copartícipes de ese incentivo que necesita el deportista. La realidad, el Ecuador, el gobierno tiene abandonado el deporte. O sea, si nos quieren decir que algún deportista recibido, les dan migajas. O sea, y eso es un poco la visión que aquí tenemos de país. Aquí yo quiero un Ecuador productivo y no un Ecuador mendigo, que es este discurso populista que le quito al rico para darle al pobre y les doy migajas al ciudadano para mantener una base electoral que me permita seguir en el gobierno. Entonces aquí justamente tenemos que generar a través de la empresa privada incentivos, y el incentivo es que sea deducible de los impuestos. Tenemos excelentes deportistas, ya vemos como en la parte del ciclismo se ha resaltado, en fin, jugadores de fútbol que han salido. Tenemos que comenzar a generar el deporte como una actividad económica que nos permita exportar deportistas ecuatorianos y apoyarles que estén afuera. Pero eso es al final del día, mira, así como es el deporte, te podría decir que es el turismo. Tenemos ministerios que generan un presupuesto y que si te pones a hablar, yo he hablado con los operadores turísticos en esta primera vuelta al país y no ven ningún valor añadido tener un ministerio de turismo. Y eso es lo mismo que yo veo en el ministerio de deporte. Tienes un presupuesto, tienes una cantidad de gente que la gran mayoría politizado, que en función de dedo le ponen y que al final ese presupuesto no se convierte en que tú le des zapatos nuevos al deportista o que le pagues un pasaje para que pueda salir a representarnos. Entonces, aquí no hablamos de aumentar un presupuesto para hacer eso, aquí lo que hablamos es de racionalizarlo. Entonces, no sé si con esto he podido responder tu pregunta en relación al deporte y en el tema exportador. Mira, algo que yo sí veo una oportunidad que tenemos en el Ecuador, con esta grave crisis que estamos atravesando, es de hacer muchas cosas que en condiciones normales serían prácticamente inviables, como son los acuerdos comerciales. Cuando se quisieron hacer acuerdos comerciales, ya vimos ese discurso de una izquierda extrema, que cuidado, que vamos a matar al campesino, que vamos a matar al pequeño lechero ecuatoriano, y tristemente es una mentira. La realidad es que los acuerdos comerciales es una negociación y tú puedes proteger cualquier sector de la economía, que fundamentalmente aquí no hablamos que Ecuador no sea competitivo por ninguna actividad económica. Si es que en algo podemos decir que no somos competitivos, porque ni siquiera yo no acepto que me digan que por la mano de obra, que es más cara de Ecuador y Perú. Yo doy mano de obra, yo doy empleo a más de 300 ecuatorianos y efectivamente un costo en mi negocio es la mano de obra, pero aquí no es la mano de obra lo que no te vuelve competitivo, y tampoco el que tengamos en este momento una moneda más dura que la colombiana y la peruana, que la siguen devaluando y nosotros estamos dolarizados. Aquí lo que te da competitividad, y eso te lo puedo decir, yo estoy en transporte, yo ensamblo tractores aquí en el Ecuador, yo importo maquinaria al Ecuador, yo soy agricultor, yo soy industrial, tengo fábrica procesadora, o sea, tengo varias actividades. Aquí lo que te da a ti competitividad es la tecnología. Entonces, ¿cómo llegas a toda la tecnología? Justamente dándole posibilidad a los sectores económicos a través de líneas de crédito que traigan tecnología. Pero también es algo abstracto decir a cualquier productor pequeño traiga la tecnología cuando muchos pequeños no lo pueden hacer. Yo me he importado contenedores completos de cinta de riego por goteo porque he llegado a hacer una economía de escala que me lo permite hacerlo. La gran mayoría de pequeños agricultores, campesinos no lo pueden hacer. Entonces ahí nosotros tenemos una propuesta en términos tecnológicos, que tener una empresa pública que lo haga. Pero aquí no hablamos de crear más empresas públicas. Dentro de todas las empresas públicas que tenemos, le apuntamos a la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, volver esa, la empresa pública existente, que cambiarla que sea la Corporación Nacional de Tecnología y Telecomunicaciones. Un problema que tenemos en la agricultura es tecnología de riego. Un problema que tenemos a nivel artesanal es tecnología en equipos, pero justamente esa tiene que ser la empresa que tiene cobertura a nivel de todas las provincias del Ecuador, donde tú puedas llegar a tener ese acceso a que el gobierno te facilite la importación, la información, perdón.
de la información, y una banca pública que sea una banca de desarrollo que te permita tener la línea de crédito. Pero eso es lo que vuelve competitivo al país. Eso hablándote en términos de exportación, tenemos que hacer acuerdos comerciales. Es la oportunidad y la apuesta que tenemos que hacerle al país para realmente comenzar a ver una verdadera reactivación de la economía y recuperación de plazas de trabajo. También muchas veces me dicen, bueno, pero es que estoy hablando del agricultor y el agroexportador, ¿y qué pasa con el resto del país? La realidad es que la agroexportación, la exportación en general, mira, yo tengo un proveedor de fundas plásticas en las cuales exportamos el brócoli y es que está listo para que vaya al supermercado. Este proveedor de fundas plásticas exporta fundas plásticas de Estados Unidos. Entonces, Ecuador, por supuesto, y mira, y pagando aranceles. Yo vendo brócoli congelado a Estados Unidos y el cliente que me compra paga 14.9% de arancel, mientras que si le compra a México paga 0% de arancel. Y aún así logramos vender, pero poquito. Imagínate lo que podríamos hacer cuando tengamos acuerdos comerciales con estas grandes economías, estos grandes mercados de consumo. Así que yo lo que te digo es, tenemos la oportunidad en esta crisis de lograr tener un capital político para que, ¿qué importa quién esté de mayoría en la asamblea? Finalmente, tienes hambre en el Ecuador, tienes realmente una necesidad apremiante económica, tienes que recuperar plazas de trabajo. Entonces, hacer acuerdos comerciales como yo lo veo hoy en día, tienes una oportunidad de oro, que normalmente sería muy difícil. También en el términos, o sea, tienes que dar marco tributario y marco laboral también actualizado, pero esas reformas, por ejemplo, de ley, tienes capital político en este momento para hacerlo, porque en las condiciones de crisis, difícil sería que un asambleísta te diga, me opongo cuando ve que hay tanto desempleo. O sea, nadie se va a echar encima a la gente. Entonces, ese capital político veo una oportunidad. Luego tú me dices, en términos de cielos abiertos. O sea, de hecho, existe, pero no los llevamos a la práctica porque, mira, no tenemos ningún tipo de nueva aerolínea que está llegando acá al Ecuador. Entonces, sí tenemos que tomar acción. Mira, ¿cuál es la realidad que tenemos en el país? Yo me he reunido también con aerolíneas. Me dice que nuestro aeropuerto, el de Quito, es un aeropuerto muy costoso. Tenemos un aeropuerto de La Tacunga abandonado. O sea, mira, tenemos mucho por hacer, pero decirte, finalmente lo que necesitamos es decisión y liderazgo para hacerlo, porque la solución la tenemos todos los ecuatorianos. Aquí no necesitamos un presidente que nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer. Aquí solamente necesitamos escuchar a la gente que conozca cada una de sus industrias y ellos te van a dar la respuesta. Simplemente es decisión y liderazgo lo que se necesita. Listo, Javier. Muchas gracias. Igual, Javier, solo te voy a pedir un favor, obviamente. Son varias personas las que quieren preguntar. Tratemos, no sé si sintetizamos, ajá, si no solo vamos a tener dos, tres preguntas. ¿Sabes qué? Voy Ojo, a no te poner estoy cortando la libertad de expresión, ¿no? claro, ¿qué tal? Me voy a poner 3 minutos. Muchas gracias, Javier. Sí. Ya, gracias. La próxima pregunta voy a responder en 3 minutos y así. Exacto, vamos así. Yo te voy Ya, tomando el tiempo, no demora. entonces hago de árbitro y no me voy a portar como Byron Moreno, entonces no te voy a dar 12 minutos extras, así que dale. Gracias, Javier. Solo para decirle que revise la última ley que salió de la Asamblea de justo de la doble deducibilidad del impuesto para que esté preparado para las siguientes preguntas sobre el deporte. Perfecto, gracias. Listo. Javier, la siguiente pregunta es de Carlos Bustamante. Él tiene la palabra. Carlos, adelante, el micrófono es tuyo. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Qué gusto poder estar aquí reunidos todos. Y, y bueno, vamos al grano. Javier, yo soy un joven, profesional que he invertido mucho en capacitación. Me siento representado por muchos de mis colegas que por la situación de la pandemia no han podido volver a tener un trabajo bajo relación de dependencia y nos hemos vuelto obligados a tratar de emprender. Desde el punto de vista del trabajo, queremos trabajar. Nosotros estamos en una crisis económica, somos conscientes, inclusive antes de la pandemia ya teníamos problemas a nivel económico, ahora solamente se ha agudizado. ¿Qué propuesta concreta existe o tienes en tu plan presidencial para reformar ese código tan antiguo que tenemos? ¿Qué reformas? ¿Cuál es tu propuesta concreta para reactivar la economía
no solamente desde el punto de vista de inversiones, sino que los jóvenes como yo, tantos que estamos y tenemos un alto conocimiento, inclusive estudiados en el exterior, queremos trabajar, queremos que nos apoyen para nuestros emprendimientos y queremos tener un escenario propicio para hacerlo. Esa es mi pregunta, mi querido Javier. Muchas gracias, Carlos. Aquí tengo ya 3 minutos, comienza. A ver, mira, es demagogia ofrecer trabajo en una situación de crisis que vivimos en el Ecuador. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Es ofrecer líneas de crédito para el emprendimiento, porque la realidad es que en el sector privado, en el sector público, te va a poder dar trabajo en la medida en la cual no tengamos una reactivación económica. Pero tenemos que comenzar en algún lugar. Tú me hablas de la ley, digamos, de una reforma laboral. Mira, yo soy práctico. Una reforma laboral, ¿cuántos meses te puede tardar? Y el Ecuador ya no da espacio para más dilatorias a los problemas. ¿Qué es lo que sí? Es la propuesta, que digamos que ya la he formulado. Y esto es en función de ya reuniones que he tenido. Mira, si juntamos banca pública con garantía soberana, y por eso justamente, ¿por qué el llamado de que no se vende el Banco Pacífico? Porque es la banca pública con la garantía soberana. Los multilaterales están extremadamente interesados en que el Ecuador mantenga la dolarización, la única economía dolarizada en Sudamérica. O sea, para ellos más bien es un interés, lo debería ser para nosotros también. Pero en ese interés de mantener la dolarización, mira, la Corporación Andina de Fomento ya tiene colocado en el Ecuador 3.600 millones de dólares y podría colocar 1.000 millones de dólares más. La Corporación Andina de Fomento, si tú colocas garantía soberana y banca pública, te da al 1.8% de interés a 18 años plazo. Con el BID al 0.6%, plazos similares, igual que con el Banco Mundial. Aquí tenemos dos caminos posibles para financiar el presupuesto del Estado. El uno, aumentar impuestos, que sería el camino irresponsable, incendiarías al país, y no solamente que irresponsable porque incendiarías al país, sino que, mira, aquí no es discurso electoral. Si vemos tantos países que han entrado en crisis económica, los que más rápido han salido son los que no han ido por la vía de los impuestos. Aquí tienes que reactivar el aparato productivo. El otro camino, generar deuda, pero que vaya no al saco roto del presupuesto general del Estado, como es lo que está ocurriendo ahorita, que vaya al aparato productivo. Y es el interés con los multilaterales. Nosotros lo hemos denominado el Fondo para el Arranque Productivo, que quiere decir captar con los multilaterales para colocar exclusiva y únicamente el aparato productivo. Ese es un compromiso justamente que vaya únicamente al aparato productivo. Y aquí, respondiendo a tu pregunta, parte de lo que está intencionado el Fondo para el Arranque Productivo es a los profesionales independientes. Tenemos que llevar a que tengamos una banca pública que se convierta en lo que debe ser, en una banca de desarrollo. No podemos hablar de banca pública solamente porque el Estado es el principal accionista. Sí, en la medida en la cual tengamos mismas tasas de interés, mismos plazos y mismas condiciones de garantía que la banca privada, eso no es una banca de desarrollo. Eso no puedo considerar que la banca pública tiene que ser una banca de desarrollo. Pero aquí a los profesionales independientes, a un periodista como tú, darte acceso al crédito para que tú puedas emprender, porque no podemos esperar a que el sector, ahorita me acabé los 3 minutos, pero que ni el público ni el sector privado en este momento te va a dar trabajo. Entonces, invitarte a que tú emprendas. Y aquí la propuesta es entre 10,000 y 100,000 dólares al 6% de interés a 15 años plazo, que es viable. De hecho, estás ganando como banca pública porque estarías captando al 1.8. O sea, aquí también la invitación es al sector financiero privado, pero fundamentalmente el de cooperativas, que participen en esto, y por eso pensamos que tiene que haber un spread, una utilidad para ellos. Pero también a la banca pública, con el 6% de interés a 15 años plazo, tu proyecto va a salir, porque uno de los mayores problemas que tenemos en el Ecuador es intereses altos, pero uno de los mayores todavía es el plazo corto. La banca privada se maneja con plazos de 3 y hasta 5 años. Otro tema, el presidente de la República maneja la junta, digamos, la junta directiva de la Junta Monetaria, de tal manera que tenemos que bajar esos techos. Tenemos microcréditos que superan el 27%. O sea, esas cosas, el gobierno está coparticipando. Aquí no hablamos de reventarle a la banca privada. Aquí lo que hablamos es que la banca privada no puede manejar tasas de interés tan alto y nadie se está tomando ese discurso, más allá de que decir, demos el interés al 1%, y mira lo absurdo, porque lamentablemente él se quema diciendo eso, el candidato que lo hace, porque él viniendo de la banca, nunca lo hizo. Cuando él dijo eso,
perdió votos de parte de los ecuatorianos y así cantidad de cosas que ha hecho este candidato que justamente se ha desinflado. Entonces aquí tiene que ser cualquier propuesta que nosotros estamos poniendo, son propuestas reales, no propuestas demagógicas. Mira, esto lo hablé hace más de 2 meses, ahora ya hay candidatos que dicen no venta el Banco del Pacífico. Cantidad de propuestas que nosotros hemos lanzado, muchos están copiando y en buena hora, porque somos un solo país. No importa que los candidatos te copien, lo importante es que vayamos con una línea que sea similar, que es buscar el progreso nacional. Así que no sé si con esto te respondí, pero aquí la invitación es al emprendimiento de cualquier profesional, en este caso un periodista, que con un acceso al crédito al 6%, a 15 años plazo, puedas pasar a ser un agente productivo. Perdón, Listo. un minutito súper rápido. Gracias por la respuesta. Creo que los intereses aquí en el Ecuador son demasiado altos comparamos con países europeos, sobre todo para los emprendedores. Así que creo que es una gran propuesta la que acabas de mencionar. Ojalá se pueda llevar a la práctica porque sé que tendría un camino que recorrer para que sea viable. Y segundo, bueno, yo creo que es una responsabilidad de todos escoger bien porque no quisiéramos llegar otra vez a un populismo como se dijo anteriormente. Y bueno, en todo caso, gracias por la respuesta y doy paso a mis otros compañeros. Y Carlos, perdón, se me pasó, te doy un dato duro. Nuestro objetivo es con este fondo llegar a ser 6 puntos del PIB. Mira cuál es la realidad. La CAF puede colocar casi que de inmediato, en un solo año, 700 millones. Y si es que hablamos con el BID y el Banco Mundial, de lo que las conversaciones que he tenido, en un primer año sí se podría llegar a generar 1.500 millones de dólares en datos concretos, en función de estas conversaciones directas, que en un año se coloquen en el aparato productivo ecuatoriano. Por eso es que hablamos que en 4 años sí podrían ser 6 puntos. Pasa por una decisión política del Ejecutivo, básicamente. Solo del Ejecutivo, aquí no tiene nada que ver la Asamblea Nacional. Perfecto. Listo. Gracias, Carlos. Gracias, Javier, también por tu respuesta. Vamos con la siguiente. Desde Morona, Santiago, Wilson Cabrera, el micrófono es tuyo. Gracias, Damián. Saludos a mi ingeniero Gervas, Javier Gervas, candidato a la presidencia de la República, a todos los compañeros. Sí, desde Macas, Morona, Santiago. A ver, usted ha hablado precisamente ya en estas dos respuestas de aspectos que conducen a buscar mecanismos de generar reactivación con la participación de la ciudadanía en esa reactivación sin que dependa de la burocracia, sino se apunte a la productividad con iniciativas generando una posibilidad de ser microempresarios o emprendedores. Pero también en este país tenemos situaciones que creemos debemos abordarlas. Tenemos una deuda externa que significa pago de intereses y pago de capitales, que ahora mismo están generando más de 12.000 millones de dólares de déficit presupuestario al presupuesto federal del Estado. Los gobiernos locales, sean estos parroquiales, municipales y provinciales, el próximo año se advierte que tendrían un déficit del 45% de su presupuesto, cuando son los gobiernos locales precisamente los que pueden proyectar estas iniciativas que usted viene anotando en el ámbito productivo, incluyendo allí el turismo, que es la industria chimenea y que el Ecuador puede ofrecer mucho. Pero tenemos un serio problema a esa deuda. Seguir endeudando con petróleo, seguir implementando acciones de minería que se han convertido en un problema serio para el país ambientalmente hablando. Hay concesiones que no están clarificadas al Estado y que siguen generando conflictos sociales que de una u otra manera van a tener un impacto en el gobierno que venga, por lo económico, por lo social, y también porque dentro de su plan de gobierno, entendemos, habrá que ir incorporando todos estos detalles. ¿Qué piensa Javier Gervas de todo eso? Cuando ahora mismo en la Amazonía tenemos los ríos devastados por minería ilegal. Ahora mismo en la Amazonía tenemos minería a cielo abierto que se implementa cuando se advierte de proyectar fuertes crisis en el orden social. ¿Y qué es lo que precisa su plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia de la República, entendiendo que esto es como una contrapartida a esa deuda externa que se está aplicando para tener créditos y para tener liquidez en el Estado, el señor Gervas? Listo. Gracias, perdón que interrumpa nada más, Javier. Esta vez, ahora sí voy a estar súper con el tiempo porque tenemos varias preguntas. Igual a los compañeros, y que vayamos tratando cuando tenga la palabra, directo a la pregunta. Sí, entonces, Javier, ahorita tienes
3 minutos, vamos con ese poder de síntesis. Confío en ti en este momento. Perfecto. Gracias, Wilson. A ver, gracias también. Wilson, mira, en términos de turismo, es una actividad extremadamente golpeada por la pandemia. Es utópico pensar que el turismo se va a reactivar agresivamente mientras tengamos una pandemia. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la política pública? En este momento, generar capacitación. Porque pensar en una reactivación del sector turístico solo porque le inyectas dinero no va a ser real en la medida en la cual todavía tengamos en el mundo entero un tema de pandemia. En el tema de la minería, mira, tristemente los malos políticos ecuatorianos y más aún en campaña nos siguen mintiendo. Un candidato particularmente ha podido crecer en función de este discurso de protección de la naturaleza, que es algo que nos interesa a todos los ecuatorianos, pero decirle no a la minería. La realidad, la minería se va a dar en el Ecuador sí o sí. La diferencia es si vamos a tener un gobierno responsable que lo va a afrontar y a ver de frente, o si le vamos a seguir mintiendo a los jóvenes, porque fundamentalmente los jóvenes quieren escuchar ese discurso, cero minería. ¿Y cero minería qué significa? Que vas a tener minería ilegal. Esa es la realidad. Somos un país muy rico en minería y si es que no hacemos, si hablamos de cero minería, la minería se va a dar y lo que tú comentas, por ejemplo, en el caso de tu provincia, es que finalmente la minería ilegal es la que contamina la naturaleza de manera terrible y la que es un problema social además, porque con tanto desempleo tienes muchísimas familias expuestas a cianuro, a plomo y a metales pesados que luego terminan en enfermedades catastróficas. Aquí la propuesta es un gobierno que vaya y enfrente, pero aquí más de fondo es tener un gobierno abierto. Mira, tú hablabas de las concesiones. Dime cuál concesión es abierta, cuál concesión podemos los ciudadanos poder ver. Ninguna. Todo es un sistema ahí tapado. Entonces aquí, y eso no es que, o sea, que no nos digan que no hay la tecnología para hacerlo, que es difícil. Es muy sencillo. Ponlo en el Ministerio de Minería todas las concesiones. ¿Cuál es la minería que deberíamos tener aquí en el Ecuador? La minería en la cual tienes una empresa, porque mira cómo es de triste la situación. Queremos hacer una consulta popular en Cuenca, pero apuntada a la gran minería. La gran minería es la que tiene la tecnología para hacer menor impacto. Y no solo que tienen la tecnología, sino que tienen compromisos de responsabilidad social. O sea, tú le sacas un escándalo de contaminación a una gran minera y le bajas el valor de la acción. En Nueva York o donde quiera que estén esas acciones, las grandes mineras son las que están teniendo acción en bolsa, son las que más cuidan su buen nombre. Y lamentablemente esa es la gran minería, que es la que podría evitar esta grave contaminación de la naturaleza, es la que en el Ecuador se le permite cerrarle el paso por un discurso electoral de un candidato. Lamentablemente nos mienten mucho los malos políticos y eso es parte de lo que nosotros en nuestro discurso, en nuestra propuesta, lo transparentamos para justamente aquí no hablar de demagogia, menos aún de discurso electoral. Aquí lo que buscamos es llegar con la verdad a los ciudadanos ecuatorianos. Listo. Ahí justo 3 minutos. Muy amable. Listo. Javier, vamos con la siguiente pregunta. Tiene la palabra Freddy Parra. Freddy, por favor, con tu pregunta puntual para Javier. ¿Cómo están? Buenas noches. Javier, una pregunta. ¿Cuál es su posición con respecto al examen Ser Bachiller? Recordemos que este examen, pues, ha eliminado el sueño de bastantes. Yo ya voy por la mitad de mi carrera, pero yo me preocupo bastante por los jóvenes que vienen detrás de mí, por los jóvenes que no pueden ingresar a la universidad porque su sueño está dividido y se encuentra pues enmarcado en un puntaje. Entonces, ¿cuál es su posición con respecto al examen Ser Bachiller? ¿Lo piensa eliminar? Gracias, Freddy. Mira, como está, sí, pero no eliminar el examen de ingreso, porque también en ese discurso populista ya un candidato dice la universidad abierta. Eso no puede ser. No puedes juntarle al estudiante que quiere estudiar su universidad con el que no tiene nada que hacer y por lo tanto se mete a la universidad. Sí tiene que haber un examen, pero no un examen que te diga que por el puntaje que vas a estudiar, que es lo que ocurre en este momento. Y todavía más absurdo todavía, que en el puntaje te dicen, si tú quieres estudiar periodismo, eres de aquí de Quito, pero por el puntaje que sacaste te dice, sí puede estudiar, pero tiene que irse a estudiar periodismo a Guayaquil. Son cosas absurdas, son aberraciones, pero ocurren. O sea, si es que alguien me contara esto y no fuera algo, créeme que es difícil de creer, pero eso está pasando. ¿Cuál es otro problema que tenemos en el Ecuador? Existe muchísima inequidad en cuanto a la educación pública, bueno, en general la educación y privada y pública a nivel de las urbes que a nivel de las provincias. Entonces aquí
El examen mantener, pero sí lo que tienes que hacer es desde una política pública tener un preuniversitario que sea gratuito para esos estudiantes, para que los prepares. Tienes mucha gente que termina, buenos estudiantes, en la escuela pública, se gradúan con honores como bachilleres en la parte pública y sacan unos pésimos resultados en esta prueba de ser bachiller. Tenemos que despolitizar mucho en el Ecuador y aquí despolitizar la educación. Ese examen, revisarlo y con técnicos hacerlo, pero fundamentalmente tienes que tener un preuniversitario que prepare a esos jóvenes antes de dar las pruebas para que no pasen estos dramas sociales. ¿Qué también tienes que hacer a nivel de la educación pública? O sea, tenemos una idea equivocada que estamos como sociedad todos los ecuatorianos perdiendo, que le vendemos la idea a los jóvenes que tienes que ser profesional o eres un fracasado. Lamentablemente esa es la realidad. Todo joven ecuatoriano bachiller quiere ser universitario y perdemos, porque aquí lamentablemente la educación tecnológica en el Ecuador ha venido cada vez a menos. Tenemos un CECAP que prácticamente no sirve, que nos comienza a capacitar en temas de ventas. O sea, tenemos que tener un tema de educación técnica, educación superior técnica, así como ya tenemos educación superior profesional. Y ahí atendiendo según cada provincia. Hay provincias que son eminentemente agrícolas. En Atuntaqui el tema textil. Entonces generar formación tecnológica y eso sí tiene que venir de parte del Estado y no son cosas difíciles que hacer. Y finalmente, para cerrar el tema de educación. Mira, algo que sí nos enseñó la pandemia es que no puedes limitar la educación a las paredes de las aulas ni a la cantidad de pupitres. O sea, sí podemos llevar a educar muchos más ecuatorianos en función de la conectividad. Y ahí vamos a otro problema. No tenemos conectividad realmente bien hecha en el Ecuador. Y eso tiene que ser fundamental. Y ahí sí la CNT tiene que tener programas, pero realmente bien hechos, sin corrupción, pero sí con ese enfoque de generar conectividad en el Ecuador. Si no, evidentemente no logramos educar a los jóvenes ecuatorianos. Muchas gracias, Javier. Vamos con la siguiente pregunta. Le doy paso a Sebastián Morales, por favor. Sebastián, tu pregunta, lo más puntual posible. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Javier, dos preguntas que van a ser muy claras y muy concisas. Dos candidatos están en busca de la presidencia, dos candidatos que están en busca de la presidencia y ellos han anunciado la eliminación de la CNCIT y de la ANT. Ambas instituciones todos conocemos que han sido sumamente criticadas y golpeadas y todo lo demás por la gente y tanta cosa. En ese sentido, candidato Javier, usted como candidato dentro de su plan de gobierno y con sus ideas, ¿usted plantea eliminar estas dos instituciones o plantea potencializarlas, darle un nuevo aire, con nuevas visiones, con nuevas misiones? Y por último, si en caso de que otro candidato ganara las elecciones, ¿usted estaría dispuesto a brindar sus ideas para tener una buena gobernabilidad en el país? Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Mira, esa es la demagogia que vemos en la política ecuatoriana. ¿Cómo puedes eliminar a la Agencia Nacional de Tránsito? Pero claro, es un discurso electoral, porque evidentemente mucha gente está, porque ves corrupción, porque ves un sistema de puntaje de licencias que es absurdo, porque mira, tú para renovar tu licencia, con el puntaje bajas, pero es tan absurda la ley que tienes que llegar a 0 para luego poderte subir. Aquí, pero es que aquí no se trata de inventar nada nuevo. Mira cómo funciona en tantos otros países. Si tú no cometes la misma infracción, en un año recuperas el puntaje sin necesidad de estar pensando que tienes que llevar a 0. Los reglamentos están mal hechos. Hay que llevarlo bien, pero no puedes eliminar la Agencia Nacional de Tránsito. Es parte de la demagogia, de captar electorado, de decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero no con propuestas, simplemente eliminarlo. Tenemos que cambiar la política en el Ecuador. Por eso te digo, o sea, parte de mis objetivos es dejar un partido bien estructurado y en eso créeme que me siento contento, que no lo he logrado todavía, pero voy en la dirección correcta porque estoy recuperando militancia. Y eso es tener una democracia sólida. Pero parte es no tener ningún discurso electoral. Mira, mucha gente también, perdona que me salte, pero toda la gente quiere escuchar, reduzcamos el tamaño del Estado. La gran mayoría de ecuatorianos quiere escuchar eso, porque lamentablemente el discurso populista ha llevado a decir,
y populista de derecha, me refiero, has llevado a decir que los problemas económicos es porque tenemos demasiado burócrata. Eso es lo mismo que pasa con la Agencia Nacional de Tránsito. Es darle a la gente lo que quiere escuchar, pero sin una propuesta clara. Tenemos que tener una Agencia Nacional de Tránsito que regule el tránsito en el Ecuador. No podemos irnos al caos absurdo porque tenemos unos reglamentos mal hechos y una población insatisfecha. Tenemos que generar los reglamentos, generar el tema de cómo recuperar los puntos, quitarle tanta corrupción que hay, porque hay mucho limbo. O sea, a ti te paran y comienzas, estás sujeta a mucha interpretación del agente de tránsito, del policía de tránsito, para que te multe y mira, pasas de 130 kilómetros por hora y te pueden meter preso. ¿Quién quiere ir preso? Eso lo que fomenta es corrupción, que tú le pases billete, porque evidentemente, aunque tú no seas una persona corrupta, no vas a querer ir preso. Está hecho para que justamente se fomente la corrupción. Eso tiene que haber reformas. Ninguna ley de tránsito debería ser que vayas preso, excepto si llegaste a matar a alguien en un accidente. Y aún así, muchas veces ocurre que en el accidente, en función del monto, $700 ya se va detenido tu vehículo. Hay un herido y automáticamente te vas detenido, aunque ni siquiera está definido cómo está. O sea, hay mucho por hacer. Pero mira, no estás hablando como experto de tránsito. Lo que sí te digo es que yo sí conozco mucha gente que sí es experta, a la cual yo acudiré para hacer estas reformas. Pero justamente no dejarme llevar por esa demagogia de ofrecer lo que la gente quiere escuchar, que eliminemos la Agencia Nacional de Tránsito. Tenemos que justamente hacer las reformas para que sean leyes sensatas y no para que justamente fastidien a la población, que es lo que está pasando en este momento. Ya justamente son tres minutos y nada más. ¿Estarías dispuesto, de lo que mencionó, cómo se llama Sebastián, a compartir tus ideas con otros candidatos? Perdóname. Mira, la realidad, yo quiero ver un país mejor. Pero si tú me dices que esos dos, si tú me hablas de populismo, ¿qué ideas? Es que no se trata que yo esté dispuesto, es que mis ideas no le cuadran a ningún candidato populista de izquierda. O sea, si tú vas a hablar de House y de Yacu Pérez, es inviable. Ellos en su demagogia no tienen claro qué van a hacer y en parte, y en sus dogmas, más bien van a hacer todo lo contrario. Y en la otra parte, en caso que Guillermo Lasso lo quiera aprobar, mira, es fundamental, porque si Guillermo Lasso llegara a ser el próximo presidente de Ecuador y no toma estas medidas, en las siguientes elecciones vamos directamente a populismo. Gracias, Javier. La siguiente pregunta es de Marlon Caluña. Por favor, Marlon, tienes el micrófono lo más puntual posible. Perdón, nada más un segundo, Javier. Javier, ¿cómo está tu agenda? Me preocupa porque faltan 4 minutos para las 7 y quedan algunas preguntas. No sé si es que tienes algunos pocos minutos más que nos regales, si es que es esos cuantos, no quisiera que se queden tanta gente sin preguntar, así coméntanos con franqueza cuánto tiempo dispones, y si es que no tienes, pues no lo tienes. Francamente, tengo una reunión a las 7, pero me gustaría mucho llegar a someter todas las preguntas. Entonces, más bien, ahorita yo mandé un mensaje que me esperen un rato porque es una reunión interna del partido. Así que les pido la paciencia a mis militantes y más bien me encantaría que desarrollemos aquí todas las respuestas a las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Javier. Listo, entonces, Marlon, por favor, tienes la palabra. Marlon, ¿sigues conectado? Sí. Me parece que Marlon ya no está. Vamos con la siguiente. Entonces, Steven Paladines, por favor, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Javier, mi pregunta va sobre los grandes edificios que se construyeron en años anteriores, como el edificio de Luna Sur. ¿Qué planes tienes para ellos? Y sobre la ley de comunicación. El año pasado tuvo una reforma, pero me gustaría saber tu opinión sobre qué piensas de esta ley que actualmente está vigente. A ver, sobre los grandes edificios y sobre la ley de comunicación. Sí. Mira, y no estás hablando con alguien experto en el tema de leyes, ¿sí? Yo lo que sí te puedo decir es, nuevamente lo que dije hace un momento, yo no conozco a fondo, con total franqueza, la ley de comunicación.
Aquí, francamente, te voy a decir también que para mí la prioridad no es la parte legal que tenemos en el Ecuador, y aunque eso suene un poco, sí, que podría sonar irresponsable, pero créeme que no es un tema irresponsable. Cualquier reforma a la ley requiere tiempo, requiere, ahí sí, una Asamblea Nacional. Y para yo ser proponente de cualquier reforma, a cualquier ley, créeme que buscaré a las personas más adecuadas para generar cualquier propuesta de reforma de ley. Nuestro país en este momento no son las leyes las que nos van a sacar de esta profunda crisis económica, política, social y de valores. Aquí lo que necesitamos es un liderazgo y decisión, y un liderazgo en valores, donde tengas a alguien que no tenga intereses en hacer negocios con el Estado, que les digo con franqueza, yo sí no lo tengo, más allá de que evidentemente sea la palabra, pero yo sí sé que no la tengo. En el tema de los edificios, mira, tampoco, no tengo idea qué hacer con los edificios de la UNASUR, no tengo idea qué hacer con los ferrocarriles nacionales, no tengo idea qué hacer con TAMI, pero sí te puedo decir, Ferrocarriles Nacionales es una corrupción extrema. Nos hemos tirado más de 300 millones de dólares por una vaina que no funciona, y ya averigüé si lo podemos volver un tema de transporte de carga, y toda la gente técnica me dice que es inviable. Y para meterle más dinero, para poder pasear a turistas, mira, créeme que, o sea, es algo que no tiene sentido. O sea, ha habido tanta corrupción en el Ecuador que meterle más plata a algo que no esté funcionando, no. Pero mi interés sería buscar una alianza público-privada para, si es que hay una empresa que sí lo puede llevar, ya sea carga, que parece que es inviable, pero ojalá se pueda hacer, o fundamentalmente turismo, que eso sí parecería que es viable, buscar alianzas público-privadas. En el edificio de la UNASUR no tengo idea, como así tantas cosas de tanto derroche y tanta corrupción que hemos vivido en función del gobierno pasado, y que este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y gracias a la falta de decisión y falta de gestión de este gobierno, tenemos un Yacu Pérez que está con posibilidades electorales, y tenemos un populismo que está listo para regresar acá al poder, porque la gran mayoría de ecuatorianos dicen, todos roban, pero estos por lo menos hicieron obras. Entonces, mira, aquí lo que hace falta realmente es darle un giro y comenzar a tener una política sana en el Ecuador, con no demagogia, pero sí con el deseo de ver un cambio para bien en nuestro país. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos, le damos la palabra a Diego Zumárraga. Por favor, Diego, lo más puntual, ¿cuál es tu pregunta para Javier? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la palabra. Mi pregunta es, ¿qué visión tienes tú para promover el avance de la tecnología dentro del país? Y te quiero hacer una pregunta especialmente sobre un último impuesto que se puso en el país, que es el impuesto al IVA a las plataformas digitales. Uno de los impuestos probablemente más antitécnicos que se han puesto en los últimos años, porque un impuesto que pretendía ser un impuesto para los que consumen Netflix, los que consumen Spotify, los que piden a domicilio, terminó siendo un impuesto para los emprendedores, para las pymes, para todas las empresas que queremos hacer transformación digital dentro del país y que queremos promover la transformación digital dentro del país. Justamente lo que está pidiendo este nuevo mundo pandémico, empresas que se muevan hacia el comercio electrónico, hacia el teletrabajo, hacia toda la transformación digital en general, y a este país se le ocurre ponerle un impuesto del 12% a esa transformación digital, porque ese 12% está grabando todas las plataformas digitales de desarrollo, todas las plataformas digitales de ofimática, todas las plataformas digitales de hosting, de sitio web, de marketing digital, en general, todo lo que una empresa hoy en día necesita para operar de manera digital, ahora está grabado con este 12% que ni siquiera es deducible, además, porque no hay factura que tú puedas darle al SI. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué visión tienes tú para mejorar y promover la transformación digital y la tecnología en el país? Y si nos puedes dar un comentario puntual sobre este último impuesto que se nos ha cargado. Muchas gracias. Gracias, Diego. Mira, en general, todo el tema tecnológico no debería tener IVA, porque necesitamos fomentarlo. Es decir, que tú no pagues IVA por tu factura en la parte del consumo de la conectividad que tú tengas, que tú no pagues IVA en los equipos electrónicos que tú compres, que es la computadora, el tablet. Tenemos que justamente dar incentivos en eso. Y al final del día, en términos, digamos, absolutos, prácticamente ni le afectas al presupuesto general del Estado, pero sí mandas una señal importante de que justamente tenés que fomentar la tecnología. Mira, lo que no puede ser irresponsable de decir,
al que genera una plataforma digital en el Ecuador no le coloquemos IVA, pero al que es del exterior sí le coloquemos IVA. Esa inconsistencia no puede haber. Tienes que quitarle el IVA a todos, pero ¿qué es lo que sí tienes que hacer con las plataformas digitales? Por ejemplo, Netflix, Spotify. Lo que sí tienes es que más bien, no a través de la parte del IVA, pero sí a través de las obligaciones para que puedan estar con señal aquí abierta en el Ecuador, que generen el desarrollo cultural en el país. O sea, que tú sí le digas a Netflix, ok, perfecto, usted quiere estar en el Ecuador, usted tiene que hacerme contenido del Ecuador. Así, usted me viene a hacer programas en el Ecuador. A Spotify, usted me coloca justamente a la música ecuatoriana y le da impulso aquí en el Ecuador. Eso sí se debe hacer. O sea, lo que sí tienes es que en función de un condicionante, generar que la cultura en el Ecuador se pueda potencializar en estas plataformas digitales. Pero lo que no es sensato es que por fomentar al ecuatoriano le pongas esa diferencia al extranjero. Tenemos que ser un país, digamos, responsable con nuestro buen nombre, y así como tratamos al ecuatoriano, al extranjero, en función de estos negocios, digamos, tratarlos en su conjunto. Todas las plataformas digitales no deberían pagar IVA, pero sí una decisión clara de cómo esas plataformas digitales extranjeras tienen que obligarse en un interés nacional. Listo, muchas gracias, Javier. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos a Daniel Sebastián. Sí, Daniel Sebastián, porfa, tienes la palabra lo más puntual posible. Gracias, Yaman. Buenas noches. Primero, hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo tengo una pregunta respecto a la agroindustria. Todos sabemos que uno de tus planes de gobierno está muy enfocado al suelo ecuatoriano, que todos sabemos las bondades que tiene. Pero ¿cómo trabajarías con el pequeño agricultor, el agricultor pequeño que no tiene la capacidad de adquirir tecnología y que justamente necesita un cambio, digamos, de conciencia respecto a cómo trabajar? ¿Cómo trabajarías directamente con el pequeño agricultor? Gracias, Daniel. Mira, ahí te doy simplemente un poquito de contexto. Mira, en la industria que yo he desarrollado, Ecuador es el único país en todo el mundo, no hay otro país que pueda sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. ¿Y por qué te doy este contexto? Porque esa es toda la agricultura de la sierra ecuatoriana y prácticamente toda la de la costa ecuatoriana. ¿Qué es lo que nos hace falta en el Ecuador? Tecnología de riego. Pero también, ¿qué es lo que hace falta? Canales de riego. Mira, uno de los absurdos que tenemos en el país. Los canales de riego es competencia de las prefecturas, pero las prefecturas no tienen presupuesto en muchos casos. Entonces, estamos en un círculo vicioso que le das la competencia, no le das el recurso, por lo tanto no hay. En Ecuador no tenemos problema de agua. Lo que tenemos es un problema que esa agua sea canalizada a las áreas con potencial agrícola. ¿Y cuál es el problema que tenemos si hablamos del pequeño agricultor y campesino ecuatoriano? Que fija sus ciclos de siembra en función de los ciclos de lluvia. Entonces, claro, también los ciclos de cosecha se convierten en lo mismo y tienes el productor de papas que sale a la cosecha y muchas veces está por debajo del costo, y el de zanahorias y el de cantidad de productos. Tenemos que darle tecnología de riego, y fundamentalmente aquí, por la experiencia que te digo que yo he tenido, tecnología de riego a nivel de riego por goteo, que no es ni siquiera tan costosa. Mira cuál es la realidad, que te doy en números. Cuando yo monté la tecnología de riego fue por una coyuntura, porque comencé a hacer bajo invernadero para exportar brócoli a Israel, que tenía que ser bajo invernadero por un tema de que no podía haber ni siquiera un insecto que lo puedes chequear con lupa. Eso es por un tema de vegetal kosher. Pero cuando ya aprendí, cuando lo hice bajo invernadero, entonces lo potencialicé y lo hice todo lo que es a cielo abierto también por goteo. Cuando lo hice y lo compré acá, me costó a 16 centavos cada metro. Cuando lo importé yo y una calidad superior, porque era mejor calidad, me salió a 5.3 centavos colocado en mi bodega. O sea, menos, prácticamente a la tercera parte. Eso es lo que tenemos que hacer, digamos, en términos de la política pública. Traer tecnología de riego para que tú le puedas vender al campesino y agricultor, pero sin el tema de la corrupción, porque es algo sencillo. Transparentas. Ahí dices, el costo es tanto, y en la medida en la cual, aquí el concepto para evitar la corrupción, que nos saltamos un poquito, pero simplemente para desarrollarte en términos que cualquier cosa que hagamos desde el Estado, el riesgo va a ser que la corrupción cale, porque la corrupción hoy en día está presente en prácticamente todo el Estado ecuatoriano. Entonces, cualquier cosa que yo te proponga que vamos a hacer desde el Estado, inmediatamente la preocupación es, ¿y cómo evitamos que haya corrupción? Bueno, transparentarlo, o sea, que tú puedas ver cuál es el costo de importación, a quién le estás comprando, y tranquilamente puede cuál es el precio de venta al agricultor y campesino ecuatoriano. Con la transparencia le vuelves ya prácticamente inviable que haya esa corrupción.
Entonces, pero tienes que tener una empresa pública. Evidentemente, si lo pretendes, digamos, sugerir que solamente lo haga la empresa privada, vas a tener este tema de un precio muy alto. Así que, en términos de eso, es darle tecnología de riego con una empresa pública. Listo, muchas gracias, Javier. La siguiente persona, Freddy Castro, por favor. Freddy, el micrófono es tuyo, lo más puntual posible. Gracias. Bueno, agradeciendo la gentileza, obviamente, al ingeniero Javier Herbas. La red de periodistas libres, obviamente, estamos enfocados en defender los derechos. Ya se ha hablado, obviamente, que Izquierda Democrática está en esa línea. También se ha hablado de cómo pasar del modelo extractivista a un modelo de desarrollo económico. Pero justamente al criticar al populismo, Javier Herbas, ¿qué va a hacer con los subsidios? Hablamos que son más de 3.500 millones al año en combustibles y al gas. Y en cuanto a los bonos de desarrollo humano, antes conocido como el bono de la pobreza, ¿qué va a pasar? Porque para bien o para mal ese bono ha servido para alguna gente que estaba en extrema pobreza y se fue incrementando, y también era incremento en épocas electorales, donde ahí sí estoy de acuerdo con el tema del populismo. Esas son mis dos preguntas, muy amables, gracias. Gracias, Freddy. Mira, con franqueza yo te puedo decir, yo no estoy de acuerdo en los subsidios, salvo en elementos, por ejemplo, algo que sí pensamos en términos de subsidios es acceso a la conectividad a los últimos 3 años del bachillerato, que quien esté en la educación pública y también a nivel de educación superior, quien esté en la educación pública. Pero en términos de los subsidios, por ejemplo, de combustibles y tantos otros que tienes en el país, no lo puedes quitar. Porque simplemente no es que se trata de que estés de acuerdo o no, simplemente en la condición económica que está en el Ecuador en este momento, no puedes incendiar el país, aumentar impuestos, quitar subsidios, tienes una bomba social en el Ecuador. Entonces, no es que estés de acuerdo, no, es que simplemente por la coyuntura actual no puedes quitar. Tienes que darle dirección económica y luego sí, cuando ya podamos ir caminando en una dirección positiva, hay que comenzar a tocar. En el tema del bono de la pobreza, mira, un tema totalmente antielectoral porque evidentemente es generado una cultura clientelar. Entonces yo no puedo decir, voy a quitar el bono de la pobreza, porque evidentemente se me viene gran parte del electorado encima. Pero sí, lo que tienes que hacer es, mira, un problema que tienes en el Ecuador es la desnutrición infantil, la cultura digamos, de los alimentos. Algo que nosotros sí quisiéramos, pero esto no te puedo hablar en términos electorales, pero en este círculo íntimo sí te lo puedo decir. Mira, en ese bono de la pobreza, meterle la producción agrícola del agricultor y campesino ecuatoriano. Si tu bono es $80, que te entreguemos un costal de papas de $20 y te damos 60. O sea, cosas así sí se deberían hacer, pero no lo puedo decir porque si lo digo me lo van a tomar. Quiere quitar el bono y cualquier otro, digamos, candidato a la presidencia va a trapear conmigo porque evidentemente se va a echar encima todo ese potencial electorado. Pero hay que generar otros mecanismos a través del cual en el mismo monto estés dando otros productos y con el cual, por ejemplo, ahí sí podrías conectar con el campesino y agricultor ecuatoriano. Listo. Nada más, Javier, ya nos has regalado 12 minutos. ¿Cómo sigues de tiempo para ver si vamos con algunas preguntas más? Porque quedan varias, no sé cuántas podemos hacer. ¿Cuántas tenemos? Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son varias. También, yo te ofrezco ante todo hacer mucho más rápido también, sí. Pero aprovechemos ahorita la posibilidad. Aprovechemos, perfecto. Entonces vamos con Donna, la siguiente pregunta, por favor. ¿Está Donald ahí? Sí. No. Quien sí está es Roberto Vázquez. Roberto, tu pregunta, por favor. Buenas noches, estimado Javier Herbas. Le saluda Roberto Vázquez, el medio digital Durán 3D y miembro de la red de periodistas libres. En realidad, yo tengo 2 preguntas. Es sobre un tema que usted ya topó hace un momento. Bueno, en realidad aquí en este caso, pues voy a hacer un pequeño antecedente. Represento a un medio digital del Cantón Durán. Durán es la cuna del ferrocarril ecuatoriano. En este caso, tengo 2 preguntas. En el caso del turismo, si llegase a la presidencia de la República, ¿piensa reactivar el ferrocarril? Y en caso de ser positiva su respuesta, ¿de qué manera lo haría? ¿Un tren turístico, de carga, solo de pasajeros, o un tren mixto como era en la antigüedad y que alivianaría los costos de traslado de la carga o de productos
de 2 regiones, costa-sierra, en el Ecuador? Gracias, Roberto. Mira, en las conversaciones que he tenido con gente que conoce el tema del ferrocarril, uno de ellos fue justamente el gerente de ferrocarriles, es alarmante ver la corrupción que hubo. O sea, solamente en estos 300 millones de dólares se habla que 100 millones de dólares se fueron en corrupción. Entonces, es bien difícil. O sea, lo que no debo es ser demagogo y decir, oye, metámosle más plata que va a funcionar, porque eso no, y menos aún en un presupuesto del Estado que ya vemos que está desfinanciado. Aquí la invitación sería una alianza público-privada, que me dicen que podría haber interés de empresas extranjeras, ojalá lo haya, y generar eso para que una administración privada pueda tomar ese reto. Pero de lo que conozco, de lo que me han dicho, me dicen que por el ancho de vía, que es un ancho mucho más estrecho que el que existe en el resto del mundo, que el ferrocarril de aquí en el Ecuador, por eso tenemos las locomotoras tan antiguas, y eso también hace que sea muy inestable para poderle dar carga, por ejemplo, con contenedores, para que la carga de contenerizada venga de Guayaquil a Quito. Con el ferrocarril me dicen que sería prácticamente inviable, pero sí podríamos traer carga suelta. Fundamentalmente lo que parecería que es una oportunidad es el tema del turismo. Me dicen que solamente hay un destino turístico que tiene más interés, que es algo que está por la India, que de ahí el segundo de mayor interés en el mundo es justamente la ruta que tenemos nosotros aquí cuando tú sales por la ruta esta de la nariz del diablo. Entonces hay un interés turístico extremadamente alto que de alguna manera se le fue matando cuando tuvimos 2 decapitados japoneses por un cable y que ya no permitían a los turistas irse en la parte del techo. O sea, hay que hacer cosas, pero el potencial de lo que yo he hablado con técnicos es básicamente el turístico. Si puede ser de carga, sería fabuloso, pero básicamente una alianza público-privada. Generar esa responsabilidad en el discurso por demagogia no tiene sentido, porque los técnicos me dicen que hay demasiada corrupción y meter al Estado, meterle más plata a eso, sería irresponsable. Listo. Vamos con la siguiente persona, Iván. Iván Quesada, tienes la palabra, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Damián, y gracias a los compañeros de la red de periodistas libres. Un saludo desde Cuenca, ingeniero. Voy a hacer varias preguntas porque en realidad las respuestas son puntuales. La primera, usted ya habló algo sobre el tema. En la historia del Ecuador existen falacias recurrentes, ¿no? Una de ellas es pensar que el microempresario y el gran empresario son un solo sector y que atiende o reacciona a las medidas económicas de una misma manera, cosa que es un error. Los emprendedores de este momento están dinamizando la economía de pandemia en todo el mundo, no se diga acá en el Ecuador, pero aquí tienen este problema, o tenemos, es que tiene al Estado como un obstáculo, al SRI, al IES, leyes laborales, ERCOP, etc. Usted ya habló sobre el tema de crédito, que no siempre llega, porque estamos viendo este momento cómo se activó ya ciertos planes y en los últimos 20 años han habido cualquier cantidad de estas propuestas que necesariamente no han sido pues de acceso para la gente. ¿Qué medidas usted va a tomar en este sentido? El sentido de facilitar el acceso y de dinamizar el trabajo de los microempresarios. Esa es la primera. Permítanme, por favor, la siguiente. El IES es caja chica de los gobiernos de turno y financista de campañas electorales. ¿Qué hacer con el IES? La siguiente, por favor. El entorno del presidente es primordial. Hemos vivido una época nefasta en la que Rasputines en masa han llegado a Carondelet. Necesitamos conocer su grupo de cercanía. ¿Quiénes serían sus ministros? ¿Quiénes estarían cercanos a usted? La cuarta, ¿cree que es necesaria una nueva constitución en el Ecuador? Según su respuesta, cualquiera sea el por qué. Y la última, permítame, disculpen el abuso, pero es importante. El Azuay genera casi 800 millones en rentas y recibe 200 en transferencias y en obras. ¿Cree usted que esto es justo? Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Mira, en el tema, mira, ¿cuál es en la práctica, cuál es la industria que más rápido reacciona? Justamente la microempresa.
La micro y la pequeña empresa es la que más rápido funciona. Y aquí la historia, o sea, mira el caso, ya ni siquiera se hablan en los casos de estudio, pero mira los tigres asiáticos, cómo pasaron países de tanta pobreza a ser hoy en día modelo económico, justamente a través de la micro y la pequeña empresa. Eso es lo que tenemos que fomentar en el Ecuador, justamente para tener una dinamización rápida. La gran empresa se demora en reaccionar, la micro y la pequeña empresa es súper rápida. Por eso es este interés de inyectarle liquidez al aparato productivo en ese orden. Dije en tercer lugar, justamente los sectores de la economía que más empleo generan, pero por ejemplo, en primer lugar, estos negocios pequeños, porque son los que más rápidamente nos pueden generar esa reactivación económica y los que más rápidamente contratan. Con excepción, si hablamos de la gran empresa, la construcción. La construcción también genera una reactivación rápida, pero de ahí es la micro y la pequeña empresa. Pero no podemos hablar de una reactivación económica cuando tenemos segmentado, mira, y el presidente es quien maneja la Junta Monetaria. Mira, la Junta Monetaria, el microcrédito está por encima del 27% en una economía dolarizada. O sea, esos absurdos tenemos que cambiarlos. Y aquí sí, mira, la realidad, de ser gobierno, lo primero que hago es colocarle un techo, pero eso va a implicar que inmediatamente la banca privada seguramente va a cerrar la llave. Por eso es tan importante la banca pública, para que cuando reaccione la banca privada, ojalá reaccione, ahí no dejar a la ciudadanía desprotegida porque no va a haber acceso al crédito. Por eso el Fondo para el Arranque Productivo, te digo, sí es factible en un primer año generar 1.500 millones de dólares solamente con 3 multilaterales, sin hablar de la cooperación francesa ni la Banca de Desarrollo alemana, solamente con la CAF, con el BID y con el Banco Mundial, con esos 3 es factible llegar a generar con esos 3 1.500 millones de dólares. El IES, mira, hice 4 compromisos fundamentales. El primero, despolitizarlo. ¿Y cómo lo podemos despolitizar? Que el presidente no nombre el que esté de presidente de la Junta Directiva del IES. Ahí hice el compromiso con los jubilados. Que los jubilados sean los que coloquen en función de una terna y el presidente escoja. Porque al final del día tenemos muchísimos jubilados que salieron del IES, que tienen un conocimiento técnico y en la medida en la cual siga siendo manejado por el presidente de la República, va a seguir siendo la caja chica. El segundo compromiso, hacer una auditoría internacional, sea Pricewaterhouse, sea Deloitte, pero al final del día tenemos que transparentar para saber con exactitud cuál es la deuda que tiene el Estado con el IES. Se habla de 14.700 millones de dólares, tenemos que saber todos los ecuatorianos con realidad cuál es. La tercera, hacer un buen estudio actuarial, y eso sí con ecuatorianos, del SPOL, de la Escuela Politécnica Nacional, que tenemos excelentes matemáticos, para que no hablemos del estómago y digamos que la edad de jubilación en el Ecuador hay que aumentarla, disminuirla, sino tener data y decir, con un buen estudio actuarial, decir cómo está la situación del IES para los futuros jubilados. Y el cuarto, una atención de salud digna, y para eso es básicamente que va de un poco de la mano de despolitizar la parte, digamos, el IES, para tener gente de perfil técnico manejando la parte de salud en el IES. Ya vemos como medicinas caducadas se botan a la basura y es parte de toda la corrupción que vivimos aquí en el país. Hay que también transparentar y los procesos de compra del IES que también pueden estar abiertos. En general, el concepto fundamental es que lleguemos a tener un gobierno abierto en prácticamente todas las instancias, transparentarlo. Luego me preguntas el entorno del presidente. Mira, o sea, yo lo que sí te puedo decir es que yo no tengo un gabinete hipotecado. La campaña presidencial no está siendo financiada por ningún grupo económico poderoso ni nada. Básicamente está siendo financiada por mi billetera porque yo sí quiero ver un Ecuador diferente. Y aquí no es que estoy haciendo una inversión para luego sacarlo. Este es, yo, como dicen a veces, con plata y persona, así yo pienso que es como tú debes servir, con plata y persona. Entonces yo quiero ver un Ecuador mejor y me la juego por mi país y así también un presupuesto, que es lo que yo definí para hacer esta campaña. ¿Quiénes son mi gabinete? Te digo con franqueza, no lo tengo definido, pero sí te puedo decir que no será la ideología, no será, digamos, que salga el partido, el ministro en función de un partido político, sino en función de ciertos compromisos. Un compromiso, 50% del gabinete van a ser mujeres, eso es un compromiso. Y de ahí los mejores ecuatorianos que indistintamente a cuál sea su filiación política o su ideología, que quieran servir al país fundamentalmente con valores, o sea, que tengamos gente que sí tenga una trayectoria sana y en función de eso también obviamente un conocimiento técnico, pero eso somos la gran mayoría de ecuatorianos, o sea, la gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, sana y trabajadora. Encontrar perfiles así es lo
es lo fácil. Más bien lo difícil es encontrar, o sea, la gran mayoría de ecuatorianos están muy bien preparados para asumir esas posiciones de liderazgo, pero simplemente sin este sesgo político y sin un rabo de paja de querer, digamos, participar en un negocio. Para mí está súper claro, si con el apoyo de los ecuatorianos y como te decía hace un momento, si con la bendición de Dios soy una persona creyente, perdona que lo repita eso, pero al final del día, 4 años después, si es que llego a liderar el Ecuador, 4 años después soy un ciudadano normal y el poder, para mí está clarísimo que el poder es efímero, que el dinero también es efímero, de tal manera que yo no quiero hipotecar el que yo pueda estar caminando libremente con mi familia 4 años después, si llegara a ser presidente en ese hipotético. Luego me hablas de una nueva constitución. Mira, te repito, yo soy una persona muy práctica. El problema del Ecuador no es la constitución que tenemos. Evidentemente hay reglamentos que nos entorpecen. O sea, podemos mejorar, pero la crisis que tenemos, no le echemos la culpa a la Constitución. Muchas cosas se pueden mejorar sin necesidad de hablar de otra Constitución. Y en el hipotético, este discurso que quieren hacer otra Constitución, que digamos ese sea un tema que lo maneje la Asamblea Nacional, pero reformas que me gustarían que ocurran, y ahí tenemos una propuesta, por ejemplo, en términos de la Asamblea Nacional, la actual, con asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, buscar una bicameralidad. Y ese es un tema inmediato que la misma asamblea lo puede llevar a cabo, donde los asambleístas nacionales tengan responsabilidades diferentes que los provinciales sean la primera cámara que haga el debate y los nacionales que sean los que den la pertinencia de la ley, y que los nacionales, por ejemplo, sean los que hagan fiscalización. O sea, buscar esa diferencia, pero al final del día eso no es decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo puede proponer, es decisión de la Asamblea Nacional, pero hay leyes fundamentales. La ley de extinción de dominio, por ejemplo, tiene que ser fundamental para que comencemos a ver que la corrupción no siga siendo la historia de todos los días que podemos ver en los medios de comunicación. Y el último, me dices en temas de Azuay, mira, es un tema general de todo el Ecuador. Existe inequidad en el manejo del presupuesto de las provincias. Y eso tiene que... Yo hice pública una carta hace 5 semanas que la dirigí a todos los GATS del Ecuador, a los 221 cantones, a los alcaldes, y justamente generando ese compromiso, primero, que hay una deuda alta que mantiene el Estado con los alcaldes. Y ahí, justamente en ese proceso de pago de esa deuda, un compromiso que por lo menos 30% de ese pago vaya a obra pública. O sea, buscar cómo al llevar esas cuentas al día, también vayamos generando obra pública. Pero hay muchísima inequidad y tenemos que tener un verdadero progreso nacional en el país. El tema de carreteras a nivel del sur del Ecuador, por ejemplo, en Azuay, la ruta de Loja a Puerto Bolívar, en fin, el sur en carreteras es un desastre. Entonces, evidentemente, tiene que haber unas asignaciones presupuestarias y en la cual le devolvamos a las provincias lo que el presupuesto les ayude. Y ahí básicamente es cumplir lo que manda la Constitución. Eso, 5 preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Javier, ya por interno ahorita me escriben que tienes otra reunión y que ya te están esperando. Ahora sí, yo te iba a proponer contestar las últimas preguntas, pero la gente que maneja tu agenda ya me dice que porfa, que ya te están esperando. Entonces, rápidamente, sí. Si es que son preguntas muy sencillas y rápidas, yo las respuestas. Ya, hagamos el siguiente ejercicio entonces, súper rápido. Súper rápido. Vamos con preguntitas, 3 preguntas súper rápidas. Vamos con Carlos Guerra, vamos con María Laura Garaycoa y vamos con Doménica Alarcón, en este orden. Carlos, tu pregunta brevemente, igual Javier, tu respuesta lo más pronto posible y cerramos con ellos, ¿sí? Para que luego no me prohíban más entrevistas. Perfecto. Y la mía. Y la mía. Por ahí creo que estaba alguien hablando. Bueno, sí. ¿Cómo están? Buenas noches, Javier. Un saludo. Mi pregunta es sencilla. ¿Cómo mejorar el servicio público en el Ecuador? Ya que como es de conocimiento público, realmente es pésimo el servicio que ofrecen cuando tú o alguien va hacia una institución pública. Es el servicio que peor existe en el Ecuador. ¿Cómo mejorar esto?
Muy sencillo, Carlos, despolitizando tanta instancia pública que tenemos en el Ecuador y colocando gente técnica, gente que sí lo pueda manejar de manera técnicamente los problemas que tenemos en el Ecuador, tanto de mal servicio como de corrupción, o sea, como la corrupción que hay. Mi manera de verlo es porque lo tenemos demasiado politizado. Tenemos excelentes ecuatorianos muy bien preparados, a esos pongamos en esos cargos y vamos a ver un mejor servicio. Listo. Vamos con María Laura Garaycoa. María Laura, si estás ahí. Muy buenas noches, un gusto, Javier. Te habla María Laura Garaycoa del medio independiente Entre News. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo piensa usted conciliar el panorama político con otros partidos y con la sociedad civil para poder llevar a cabo su plan de gobierno y crear un futuro político más estable y necesario en el país? Gracias por tu pregunta, María Laura, porque mira, siendo muy práctico, solamente nosotros como Izquierda Democrática, con la propuesta de nosotros, podemos buscar en Ecuador unido. Los malos políticos en gobierno y en oposición nos han dividido y justamente ellos son los que hoy en día pretenden ser una opción de darnos la solución. Si llegara cualquiera de estas tres opciones que tenemos en este momento, como las preferencias electorales, van a recibir un país extremadamente dividido y que lo van a seguir dividiendo más. Si llegan estas izquierdas que están en estos primero y segundo lugar, hasta la inversión se va a ir del país y vamos a tener más pobreza, más inseguridad, peor situación económica que va a afectar a todos los ecuatorianos. Y si llegara la otra opción, al final del día va a tener un país extremadamente dividido. Te digo, la Izquierda Democrática no ha gobernado muchos años, pero menos mal que eso de alguna manera es una posibilidad de no estar en las divisiones. Así como yo también dentro de mi partido estoy uniendo, así de la misma manera la Izquierda Democrática, un partido que no ha estado en esa confrontación, en ese circo político, que tenemos ese capital y posibilidad de comenzar a unir. Y mira, te digo con franqueza, hay cosas buenas que ha hecho el anterior gobierno. Así como hablo de populismo, también ha habido cosas buenas, hay que rescatarlas. Y muchos ecuatorianos muy buenos han sido parte de ese gobierno, que luego se han desencantado y demás. Esa gente tienes que traerla y gobernar, evidentemente dentro de un perfil de valores y no gente que está siendo investigada por corrupción. Muchísimas gracias, Javier, por tu respuesta. Vamos con Roberto Vázquez. Perdón, Roberto, me había saltado de ti porque antes preguntó otro Roberto Vázquez y es un homónimo, entonces te pido disculpas. Vamos con Roberto y de ahí brevemente igual con Doménica para cerrarle ahí y que ella no se quede con las ganas de preguntar ya que la habíamos mencionado. Roberto, tu pregunta, por favor. Disculpa, hermano Roberto Gutiérrez, si me puedes dar oportunidad de preguntar también. No, Roberto a ver, Gutiérrez. vamos Roberto Gutiérrez, le tenía como Roberto Vázquez. A ver, brevemente y que responda Javier, ¿sí? Ya, Javier, buenas noches, compañeros. Es muy importante en esta crisis económica saber cómo acceder a recursos propios para que no se siga endeudando como se endeudaron en estos 14 años. ¿Qué hacer con el señor ministro Richard Martínez, que prácticamente se endeudó en todo su periodo, solo se endeudó, a pesar que yo le presenté unos proyectos para acudir a recursos propios? Nadie de los candidatos tiene cómo acceder a recursos propios. ¿Cómo va a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos para cumplir con los ofrecimientos que están diciendo? A recursos propios. Menos del petróleo, por favor. Si tú me hablas de cualquier funcionario de gobierno, mira, yo no voy a participar en ese circo de perseguir y de dar discurso electoral, de perseguir a nadie. Si hay eventos de corrupción, que la justicia lo investiga. Digamos, aprendizaje fundamental que tenemos que llevarnos los ecuatorianos es que no permitamos tener ningún gobierno que le meta las manos a la justicia, y eso sería estar ofreciendo perseguir a los corruptos, meter preso a alguien, si es que me estás hablando por esa línea. Y por la otra, tú dices, ¿de dónde vamos a conseguir recursos propios? Mira, seamos francos, el presupuesto general del Estado supera los 30.000 millones de dólares. O sea, hay que hacer un uso racional. Pero mientras tanto, mientras eso lo haces, tienes que recurrir a fondos con multilaterales porque tienes que ya inyectarle liquidez a la economía ecuatoriana. Eso es urgente y a través de la banca pública. De tal manera que
Tienes que ir con los multilaterales y racionalizar el tema del presupuesto general del Estado y comenzar a dar prioridad al tema. Pero tenemos, por ejemplo, por darte un ejemplo, tenemos un Ministerio de Turismo con un presupuesto de 76 millones de dólares, donde tú conversas con los operadores turísticos y ellos te dicen prácticamente en todas las provincias del Ecuador que no les agrega valor. O sea, hay mucho por hacer en términos de la racionalización de los recursos, pero arrancar con acceso, con deuda, con multilaterales, para rápidamente inyectar liquidez a la economía ecuatoriana, al aparato productivo ecuatoriano. Perdón, Javier, o sea que piensas seguirte endeudando. Pero claramente, Roberto, mira, tienes que generar deuda para que vaya al aparato productivo ecuatoriano, pero aquí el punto es que vaya al aparato productivo. Pues, muchas veces me critican y me dicen, pero es que usted entonces va a seguir en la deuda. No, es muy diferente, porque le estás inyectando, no lo estás mandando a gasto corriente, como en este caso los 4.000 millones de dólares del FMI. Tienes que salir de este hueco. ¿Y cómo sales trabajando? ¿Cómo trabajas? Con acceso a crédito. Pero mi pregunta es, ¿cómo acceder a recursos propios? Sí los hay recursos propios. Administrando el presupuesto general del Estado, que es lo que te decía, pero eso va a ser racionalizar, es meterte en cada uno de los ministerios, en cada una de las asignaciones presupuestarias, pero esto tienes que hacerlo con un equipo técnico. O sea, yo decirte en este momento, mira, voy a eliminar el Ministerio de Turismo y mandar burócratas de desempleo, no. Eso es, o sea, no podemos aumentar el desempleo tampoco de la función pública. Tenemos que racionalizar el Estado. Tenemos sectores de la salud y de la educación que necesitan más capital humano. Tenemos que racionalizar, así también como el capital humano, también los recursos, pero no te puedo dar en este momento una respuesta de dónde vamos a sacar ese recurso en este momento, inmediatamente a través de multilaterales, pero que vaya al aparato productivo. Listo, cerramos con Doménica. Gracias, Roberto, por tu intervención. Gracias, Javier. Gracias, compañero. Muy buenas noches, señor Javier Herbas. Mi pregunta va dirigida al sector del campesino. ¿Qué propuestas tiene para que en los territorios sea posible respetar los derechos de los grupos étnicos, salvaguardar el medio ambiente y a la vez generar un desarrollo económico sostenible? Bueno, tenemos que pasar de una economía de supervivencia a una economía, digamos, de actividad sustentable. Eso es lo que tenemos que hacer con los campesinos ecuatorianos. Eso no lo tenemos hoy en día. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la tecnología. Tú me dices cómo... Si es que te entiendo correctamente, Doménica, cómo cuidar el tema cultural. Mira, o sea, ahí no te puedo dar en este momento una respuesta clara, pero evidentemente en términos de la naturaleza, definir cuáles son las áreas. O sea, no podemos generar extractivismo en los parques de reserva nacional. Eso sí te puedo decir claramente. Pero en términos de defender esas culturas ancestrales, bueno, básicamente son ellos los que tienen que proponer cómo lo podemos hacer, pero evidentemente la propuesta es defenderlos, pero hablarte técnicamente los conocedores del tema. Yo no soy un conocedor técnico de ese aspecto. Pero sí darte el principio, el concepto, mi pensamiento. Listo. Bueno, Javier, muchas gracias. La verdad nos has regalado más de media hora. Ya me están matando. Espero que la gente que maneje tu agenda, no nos llegue la oportunidad de volver a conversar. Yo te agradezco, en verdad. Algo que no se puede recuperar es el tiempo. El tiempo es súper valioso y tú nos has dado más de lo estimado. Entonces, nada más que agradecerte, pedir disculpas a los compañeros a quienes no se les pudo contestar sus respuestas. Pero bueno, ustedes vieron que tratamos de hacer lo más dinámico posible. La siguiente vez vamos a tratar de dinamizar de mejor manera. Y nada, Javier, muchas gracias. ¿Sí? Un mensaje final. Claro que sí. Mire, tenemos un reto importantísimo, nos estamos jugando el país en estas próximas elecciones. Ustedes como líderes de opinión, sin duda juegan un papel fundamental en estas próximas elecciones. Permitan debates, o sea, cuestionemos a todos los ciudadanos, que los candidatos que lo están haciendo ahorita, háganlo, pero también expónganlo. Tenemos que dejar este populismo de derecha y de izquierda, por si acaso, en mi pensamiento. Aquí también tenemos populismo de derecha, pero el que tanto daño hace y el que quiere secuestrar a nuestro país es el populismo de izquierda. Así que invitarles a ustedes que asumamos este reto de las próximas elecciones con muchísima responsabilidad. Ustedes que son, sin duda, los líderes de opinión que funcionan. La ciudadanía como su como venía en funda. De todas maneras, muchísimas gracias. Les deseo a todos una muy feliz noche y muchas gracias por toda esta oportunidad de poder expresarles el pensamiento y la visión. Listo.